Porque hay conmigo en este lugar mucho pueblo que sabe que Jesucristo es Dios. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí saben que Jesucristo es Dios? Eso dice la palabra del Señor. Dice, y de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y él siendo Dios se mostró siempre como un ejemplo en todo. Por eso dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. El Señor antes de comenzar su ministerio se fue al desierto a orar. Ayunó 40 días antes de que viniera la tentación. Porque hay gente que ora, que ayuna, que vigila cuando ya tiene el problema. Pero el Señor nos muestra que Él antes, porque hermano, la oración también es prevención. No debemos orar solamente para solucionar el problema, sino para evitarlo. Y me parece más interesante esta mañana, o muy interesante, que aprendamos a orar por prevención, no para solucionar el problema. Bueno, eso es otro tema más extenso que seguramente algún día podré compartir. Lo cierto es que aquí en este texto vemos al Señor Jesús como ejemplo de oración. ¿Qué más entendemos? Que cuando Él terminó, uno de sus discípulos, o sea, uno de los que lo acompañaba, no dice que 12, no dice que 6, dice que uno. Si eran 12, ¿por qué no vinieron los 12? Si eran 12, ¿por qué no vinieron la mitad? Hubiesen venido 6. Pero dice la Biblia que solamente vino uno. Eso nos da una buena enseñanza esta mañana. Y es lo poco, permítame decir de esa manera, lo poco que la gente está dispuesto a sacrificar respecto a la oración. Uso la palabra sacrificio en este caso, pero es que para alguien que de pronto no tiene el hábito de orar es un sacrificio, pararse temprano, tenerse que arrodillar, estar ahí. Pero cuando a alguien ya se le vuelve un hábito, un sano, un buen hábito orar, ya no es un sacrificio, es un deleite. Bueno, ¿cuántos de esos que aman la oración están aquí esta mañana y dicen amén? Porque antes, en el comienzo de la vida cristiana, arrodillarse 5 minutos era mucho tiempo. Y creo que alguien se arrodillaba 5 minutos y se levantaba así, uff, decía yo oré 5 minutos. Y luego fueron 10 minutos. Y imagínense la primera vez que oró 1 hora, uff, 1 hora. Y nos sentíamos grandes y esforzados y valientes por 1 hora de oración y gracias a Dios. Pero cuando a alguien se le vuelve ya un hábito, la oración, puede pasar 1, 2, 3, 4 horas ahí arrodillado todos los días, toda una noche, y se siente, no es una carga. Por eso haga de la oración un buen hábito. Pero sin salirme de este texto veo que solamente uno, hermano, solamente uno de sus discípulos. Por eso nos habla de lo poco que la gente le gusta orar. Seamos honestos, cuando se trata de paseo, cuando se trata de salir a campamento, cuando se trata de ir a integración allá en su congregación, hablo allá donde usted se congrega, ¿cuánta gente le sale al paseo? Si usted dijera, este domingo no hay dominical, nos vamos de paseo. Este domingo no hay dominical, nos vamos de integración. Que hay hermanos que hacen parte de una junta local, que son líderes, que son parte de misiones, de damas dorcas. Si usted dijera, pastor, no haga culto dominical, hagamos un paseo, ¿cuántos llegarían? Yo creo que sería buena la cantidad de personas que seguramente llegarían. Porque la verdad es que el tema de la oración para muchos es pesado. Por eso muy pocos están dispuestos a orar. Y aquí es donde quería llegar a manera de introducción. Porque hermano, yo quisiera hablar hoy del por qué oramos y por qué oramos por otros. En esta devocional se ora a favor de todos los que se conectan, a favor de los que están enfermos, a favor de los que están necesitados. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? El porqué de las cosas vamos a ver a la luz de la palabra. Porque es importante entender, número uno, que la oración no es egoísta. Escuche esto. Hermano, la oración no es egoísta. Porque la Biblia dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Es curioso que este que vino, que era discípulo, diga Señor. Y usted dirá, hermano, yo sé quién es Jesús, yo sé que Él es el Salvador,
Yo sé que Él es Dios, sí, qué bueno que sabemos eso. Este también sabía que Él era el Señor, pero no sabía orar. Por eso una buena petición que le podemos pedir a Él esta mañana es que nos enseñe a orar. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Esa podría ser una buena petición, pero no es algo que yo deba pedir solamente para mí y para mí. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre dice, Señor, enséñanos. Él pudiera haber dicho, enséñame, y hablemos de los prefijos que usamos en la lengua castellana, en el español, porque ahí encontramos un plural, un plural. Hay singular, cuando hablamos de un término en singular, hablamos de algo que habla de una sola cosa. Él está ahí, podría ser singular, pero si decimos ellos están ahí, eso es plural. Muchos, varios. Pues este hombre hablaba por él. Y aquí es donde se pone interesante este comentario bíblico, este consejo que doy esta mañana. Porque él hablaba por él, pero hablaba por otros también. Él hubiera podido decir, bueno, los demás no quisieron venir, se perdieron esto. Yo pido por mí, yo aprovecho la oportunidad por mí. Pero fíjese que él no lo hace de manera egoísta, aunque fue el único interesado en venir a hablar con el Señor y era discípulo y no sabía orar, porque dice, Señor, enséñanos a orar. Él tiene que decir entonces, se refiere a él y se refiere a sus compañeros. Y hoy yo creo que alguien debe comprender esa parte que todos hoy necesitamos, todos, no solamente usted, porque a veces nos arrodillamos, Señor, ayúdame, Señor, bendígame, Señor, deme, Señor, hágame, Señor. Pero hermano, no solamente usted puede estar pasando por una calamidad, no solamente usted puede estar enfermo, puede al igual que usted haber personas allí en su congregación, personas de su familia, que al igual que usted pueden tener una necesidad. Por eso, hermano, la oración no debe ser egoísta. La oración nos enseña en este párrafo del texto que debemos orar los unos por los otros. Mirando la palabra del Señor en este mismo contexto, cuando el Señor le dijo a él, o cuando el discípulo le dijo a él, enséñanos a orar, se refirió a otros que lo habían hecho, como Juan también enseñó a sus discípulos. O sea que toma el ejemplo de otros que sí lo hicieron, que sí aprendieron a orar, porque se puede aprender a orar si usted le pide al Señor. La respuesta del Señor Jesús no se dejó ver en el verso número 2 en adelante. Está aquella oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y si usted se fija en esa oración, y creo que no hace falta ser un religioso para escuchar o haber conocido esa oración, encontramos que en la respuesta del Señor Jesús siempre habrá una respuesta no en singular, es decir, para uno, sino en plural, para todos. Por eso Él les dijo, es decir, refiriéndose al Señor Jesús, que escuchó la petición, enséñanos a orar. Entonces el Señor respondió. Porque hermano, la Biblia no se equivoca en Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Porque creo que cuando venimos a Él y oramos y hablamos con Él y le pedimos algo a Él, Él nos oye. Y no solamente nos oye, Él nos responde. La Biblia dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. O sea, Dios siempre tendrá una respuesta para aquel que abre, para aquel que toca, para aquel que se humilla, para aquel que viene a hablar con Él y pedir algo. Y por eso la respuesta no se dejó esperar. Como aquel hombre pidió en plural, como aquel hombre pidió por él y por sus compañeros, como aquel hombre pidió no solamente para sus necesidades y su necesidad, sino también por la de los demás, el Señor respondió en plural. Y es interesante que esta oración del Padre Nuestro, que hemos oído seguramente toda la vida, dice, cuando oréis, escuche bien, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el verso 3 y el verso 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso no se refiere a una sola persona, eso se refiere a todos.
Ese texto no habla en particular de una sola persona, no habla en singular, habla en plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, se refiere a varios. Y dice el verso número 4, y perdónanos, escuche bien, perdónanos nuestros, no dice perdona mis, porque a veces decimos, Señor, perdóneme a mí, Señor, ayúdeme a mí. No, la oración no debe ser egoísta. Dentro del porqué de las cosas nos preguntamos esta mañana, ¿por qué oramos? ¿Por qué? ¿Por qué oramos por los demás? Porque es que el Señor en esta oración del Padre Nuestro nos mostró que debe ser en plural, por todos. Y entonces dice, y perdónanos nuestros pecados, porque no podemos ser como el fariseo y el publicano, que vinieron delante del Señor. Y el fariseo puesto en pie, eso está en la palabra, decía, dice la Biblia, oraba consigo mismo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros son adúlteros, fornicarios, pecadores. O sea, él creía que él era el único inmaculado, que no pecaba, que no cometía errores, no. Dice, perdónanos nuestros pecados. Es decir, todos hemos pecado, todos hemos fallado y a todos debemos ponerlos delante de la presencia de Dios por las situaciones malas y delicadas de la vida. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dice otra versión, a todos los que nos ofenden. Y no nos metas. Mire todos los términos, perdónanos. En el verso 3 hablaba de dánoslo, perdónanos. Y aquí nuevamente dice, no nos metas en tentación, no nos metas. Está hablando en plural, mas líbranos del mal. Creo que en estos textos encontramos la respuesta del Señor a la petición de uno que dijo, enséñanos. Como Él pidió no solamente por Él, sino por todos, pues la respuesta no es solamente para Él, sino para todos. Por eso en esta mañana este mensaje es para todos. Por eso en esta mañana, por medio de este mensaje y este compartir de la palabra, este consejo, nos damos cuenta que la oración no puede ser egoísta, que no podemos hacerlo del embudo, pedir para mí, pedir para mí, pedir para mí y olvidarme que hay otros que también necesitan una palabra. Por eso hoy entendemos por qué oramos a favor de todos, porque oramos los unos por los otros. Porque, por ejemplo, Santiago capítulo 4, hablando de esto, de por qué debemos orar los unos por los otros. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. Y esto se refiere a la oración. Si usted lee todo el capítulo de Santiago, capítulo 4, viene hablando de la oración. Y tiene que decir, pedís y no recibís. ¿Por qué pedimos y no recibimos? ¿Por qué tú pides y no recibes? Dice, porque pedís mal. ¿Y en qué momento pedimos mal? Si estoy necesitado y necesito esto y le digo al Señor, necesito esto, ¿por qué? Para gastar en vuestros deleites. Cuando alguien pide para él y solamente para él y para sus deleites, para sus gusticos, para sus cosas, pues la Biblia dice que usted pide pero no va a recibir, porque está pidiendo mal, porque está pidiendo solamente para usted y para sus deleites. Santiago 5:16, en el mismo libro de Santiago, encontramos el texto que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mire la condición que nos pone la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas. Esto es un texto netamente de la oración y que usamos mucho para creer que a través de la oración Dios hace cosas extraordinarias. Pero hay ahí un requisito, hay una condición. Confesaos vuestras ofensas. Si usted le falló a alguien, como la Biblia dice, si usted sabe que con su hermano tiene un problema, arréglese con su hermano, pídale perdón y luego venga, traiga la ofrenda. Bueno, pues dice la Biblia que confesemos vuestros pecados. La Biblia hablando de los esposos, dice que vivamos bien con nuestras esposas, no en guerras, no en pleitos, no en contiendas, para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Qué incómodo es tenerse que arrodillar o no hablar con Dios y hablar con el Señor y pedir la ayuda divina y uno viene en problemado en la casa con la esposa.
Uno viene en problemado en la iglesia con los hijos, con el pastor, con un hermano. Por eso la Biblia dice que antes de traer la ofrenda, deja tu ofrenda a un ladito si sabes que tienes un problema con tu hermano. Arréglate con tu hermano y ve y presenta la ofrenda. Y en la oración, hablando del hogar, de la pareja, también dice que estemos bien con la esposa, paz y salvo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues aquí en Santiago encontramos confesados vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. O sea que la Biblia siempre nos estará mostrando la necesidad. La oración no es egoísta. La oración no es solamente pedir para mí porque yo soy necesitado y yo, hermano, pedir para mí, pedir para otros. La oración tiene que ser una oportunidad para clamar por mi hermano, por el amigo, por el vecino. Y entonces orando los unos por los otros, dice el texto, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso aquí es donde entra una palabra muy bonita que manejan en las iglesias, en la congregación, que se llama intercesión. La intercesión es interceder. La intercesión es venir y presentarnos delante de Dios y traer un mensaje delante de Dios a favor de la vida de otras personas. Ahí mismo en San Lucas, capítulo número 11, donde leíamos el comienzo, encontramos algo muy precioso, porque en ese capítulo número 11, primero el verso 1 nos habla de Jesús, cómo fue ejemplo de oración, nos habla como uno solamente vino a pedir, Señor, enséñanos a orar esa petición preciosa, nos muestra a partir del verso número 2, 3, 4, que el Señor la respuesta la dio en plural, o sea, es decir, a favor de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, sánanos, perdónanos, alimentan, y todo fue en plural. Pero ahí viene un ejemplo muy precioso de lo que es la intercesión, de lo que es orar los unos por los otros. Y fue el ejemplo a partir del verso número 5 en el capítulo número 11, allá donde leíamos comenzando este comentario bíblico que estoy haciendo. Porque entonces el Señor les dijo también, queriendo como reforzar la idea. ¿Cuál idea? Esa idea de que debemos orar, el por qué oramos los unos por los otros. Y es precioso ver esta historia, porque el Señor les dijo también, o sea, hablándoles de ese Padre Nuestro, que es una oración en plural, a favor de todos, no solamente de mí, sino de todos. Entonces el Señor también reforzando esa idea les contó una historia. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Y dice la Biblia que va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Es decir, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene una situación, ahí recordamos que tenemos amigos, que tenemos conocidos, que tenemos hermanos en Cristo, que hay una iglesia. Y si en esa necesidad, ¿a quién recurrimos? Pues a los amigos. Pero es curioso que a esta persona le llegó visita, le llegó un amigo, y era tarde, era la medianoche. Y él corrió donde su amigo y decirle, oiga amigo, me llegó visita, no tengo que darle de comer. ¿Por qué usted no me facilita unos panes por allí? Facilíteme una comidita para darle a ese amigo, porque él no estaba pidiendo para él. Fíjese que ese que va a medianoche donde su amigo no estaba pidiendo para él. No era porque él se levantó a medianoche con hambre. Él no fue a pedir porque él tenía hambre, él fue a pedir porque llegó otro amigo que venía de viaje, que vino tarde, que estaba necesitado, y eso fue lo que lo impulsó a pedir por él. Creo que cuando entendemos la necesidad del otro, creo que cuando vemos la necesidad del otro, entonces entendemos que la oración no es una herramienta para pedir por mí, por mí, por mí, sino que debemos orar los unos por los otros, ayudando a través de la oración a la necesidad del otro. Fíjese que es hermoso ver cómo él va a medianoche y le dice a un amigo, oiga, présteme 3 panes, es que vino un amigo, viene de viaje, seguramente viene cansado, viene con hambre y no tengo que ponerle por delante, es decir, no tengo que darle de comer.
Pero es curioso que aquel que está en la casa, que ya está respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, déjeme dormir, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme y dártelos. O sea, venga, es tarde, mire la hora que es, ya mis niños están durmiendo. Y parece que el amigo no le gustó que fueran a medianoche. Y él está importunando a su amigo, no por él, porque no está pidiendo para él, está pidiendo para otro. Pero va y golpea, amigo, venga, colabóreme. Es que me llegó visita y no tengo que darle, colabóreme que el hombre viene con hambre. Colabóreme que hay que darle alguito de comer, venga, ayúdeme, porque es que este hombre viene cansado, viene de viaje, viene con hambre, es tarde. Y el otro le dice, no, pero es que es tarde, mire, ya me acosté a dormir, ya mi familia está dormidita, no puedo levantarme y dártelos. Pero la Biblia dice en el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, esto que hace no lo hace porque sea amigo, porque sea compañero, no. ¿Sabe por qué lo hace? Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Él vino a pedir 3 panes, estoy seguro que si se levanta no solamente le va a dar 3 panes, le va a decir, venga, lleve fruta para que le dé jugo de una vez. Ya lo hizo levantar, como dice uno por aquí en mi región. Pues ya que, ya me hizo levantar, ya me cortó el sueño. Él no se va a levantar a dárselos tanto por ser amigo, sino por estar ahí, su importunidad. Pues precisamente, hermanos, la oración. El Señor Jesús usó otros ejemplos de esto. Habló de una viudita por ahí que le hicieron una injusticia y que un juez injusto la trataba feo y que ella hágame justicia de mi adversario y que lo importunó de tal manera, hermano, que le hicieron justicia. Pues de esta misma manera, aquel amigo que viene y clama por su amigo, aunque sea inoportuno, aunque parezca que no se puede, aunque parezca que no hay nada que hacer, él se va a levantar y le va a conceder lo que está pidiendo. Dice el verso, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso el verso 9 dice, y yo digo, dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa con el que pide? Pues recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mire, hermano, cómo es de preciosa la oración y cómo es de precioso cuando alguien se dispone para pedir, no solamente por él, sino por todos. Si usted pide, pues le dan. Si usted busca, pues va a hallar. Si usted llama, también se le abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Por eso la comparación final en este capítulo hablando de la oración, del por qué oramos, porque lo aprendimos del Señor Jesús. Tiene que terminar diciendo, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra. Aquí hay varios padres de familia conmigo en este día. Yo estoy seguro que por más malo, maldadoso que sea, yo trabajo en las cárceles y no sabe cuántos padres se han acercado a mí, y hablo de hombres, hermanos, que tienen un prontuario delictivo terrible. Hablo de hombres que, hermanos, sinceramente le quitan la vida a otro hombre por gusto, por dinero, por placer. Hombres perversos, pero los he visto llorando, pidiéndome que les ayude a orar por sus hijos. Y sabe que la Biblia no se equivoca cuando dice que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra. Hermano, mire, ellos por sus hijos hacen lo que sea. Hay gente que hoy en día está en la cárcel por querer facilitarle la vida a sus hijos, por esconder a sus hijos, por acahuetearle a sus hijos. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que lo han hecho por amor a sus hijos. Hay padres que se han ido y se han metido al supermercado a extraer comida ilegalmente para alimentar a sus hijos y han parado en una cárcel. Pues la Biblia dice que qué padre, es tan malo que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra. Yo creo que un papá no hace eso. Incluso la gente que está en prisión, que atiende en las cárceles, cuando se trata de la familia y los hijos, son muy sensibles. O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente.
pues cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Dios. Y dice el verso 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Yo no creo, hermano, que por más duro que usted sea con sus hijos, que quieran aprender la lección, si ellos le piden un pan, un plato de comida, usted les va a dar tierra y les va a dar una piedra. Eso no lo hace usted. Eso no lo hace incluso un padre malo de los que he mencionado allá en prisión. Que él quiere comerse un pedazo de carne, mire, tome esta serpiente, eso no lo hace usted. O si quiere un huevo, usted le va a dar un escorpión. Pues si vosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, si nosotros, como seres humanos, alguien nos importuna, alguien nos pide y le damos, allá en la calle una persona nos pide una moneda y pues démosle, qué pesar, démosle. Pues hermanos, si eso hacemos nosotros los seres humanos, cuánto más es capaz de hacer Dios a favor de la vida de todos nosotros. Bueno, creo que en esta página del porqué de las cosas hemos entendido por qué oramos, hemos entendido que definitivamente esta mañana, definitivamente en el porqué de las cosas entendimos que debemos orar los unos por los otros. Por eso en este devocional oramos a favor de los necesitados. Por eso en este devocional oramos a favor de los enfermos. Por eso en este devocional oramos a favor de tu petición y tu necesidad. Por eso en este devocional tenemos en cuenta a todas las personas que están aquí esta mañana. Y creo que es un buen momento y un momento preciso para hacer esa oración. Para decirle a Dios, ten misericordia de la vida de mi hermano. ¿Por qué no traer a la memoria a esas personas? Dice aquí alguien, vea, precioso, mi nieta y mi cuñada necesitan sanidad, mi mamá. Oiga, pensar en una cuñada, pensar en una nieta, pensar en una hija, pensar en un vecino. No es que se porta mal conmigo, bueno, póngalo delante del Señor. Tráigalo delante de Dios, como aquel visitante que llegó tarde. Tráigalo delante de Dios. Tal vez Dios no le haga el favor tanto porque sea usted, sino porque insistimos en esa oración. ¿Por qué no invocamos el nombre del Señor? Creo que ya desde tempranas horas de la mañana hay muchos que han dejado ahí su petición, han dejado ahí su comentario, dejando su necesidad. Y aunque no las podemos, de verdad quisiera uno leerlas todas y bueno, compartirlas todas y decir, venga esta, aquella. Es casi imposible, pero hay un Dios en los cielos que la conoce, que sabe de qué se trata y bueno, que sabe lo que el Señor es capaz de hacer.